¿Cómo están, estimados estudiantes? En este video vamos a resolver un problema de productos notables, ¿sí? Las condiciones es que la suma de x más y más z es igual a 1 y la suma de los cubos x cubo más y cubo más z cubo es 4, y con eso nos piden calcular esta expresión. 1 sobre x más y z más 1 sobre y más xz más 1 sobre z más xy. Para ello tenemos que recordar algunas propiedades, ¿no? Como la que la suma de tres números, en este caso de tres variables x más y más z es igual a 0. Si estas tres suman 0, entonces la suma de cubos es igual a 3 veces el producto, ¿no? Esta es una propiedad de productos notables condicional, ya que esto se cumple solamente cuando la suma de estos tres, en este caso variables, son 0. Lo de abajo, si no es condicional, se cumple siempre para cualquier par de números, que si la suma de dos números al cubo, eso sería igual a la suma de los cubos más 3 veces el producto por la suma, ¿no? Y eso también lo deben recordar. Es muy importante recordar estas propiedades, sobre todo para los exámenes de admisión, estimados estudiantes. Bien, entonces lo que voy a hacer en primer lugar es utilizar esta primera condición, que la suma es 1, y si te das cuenta es parecida a esta, ¿no? La que está resaltada de amarillo. Esta de acá es muy parecido, pero no es igual, porque la suma debe ser 0, no debe ser 1. Entonces lo que voy a hacer es eliminar este 1. ¿Y cómo? Pasándolo a restar al otro lado. De tal manera que pueda obtener yo lo siguiente. Entonces voy a escribirlo aquí, ¿sí? Por aquí en el costado. Entonces tendría el 1, lo voy a pasar a restar, entonces sería x menos 1, ¿verdad? Y lo voy a poner con paréntesis, no hay ningún problema. Y luego reescribo más y más z. Y como el 1 ya lo pasé a restar, me quedaría que esto es igual a 0, ¿no? Entonces ahora sí, si nos fijamos aquí, tenemos ya que ahora sí que la suma de estas tres expresiones es 0. Ojo, que aquí tengamos cuidado porque no es x, es x menos 1. Entonces ese sería para mí lo siguiente, ¿no? Entonces vamos ahora a aplicar la propiedad. Ya que tengo estos tres números cuya suma es igual a 0, entonces lo que voy a hacer simplemente es hacer lo siguiente. Entonces, la suma de cubos, obviamente, ¿no? La suma de cubos de estas tres expresiones deben cumplir la propiedad. Entonces vamos a ver eso ahorita. Estoy poniendo la suma de cubos. Como tú puedes observar, esa suma de cubos es 3 veces, ¿no? La suma de, si esos tres números han sumado 0, si estas tres expresiones suman 0, entonces la suma de cubos debe ser igual a 3 veces el producto. Es decir, 3 veces x menos 1 con paréntesis por y por z, ¿no? Entonces acá ya tenemos esta expresión, ¿no? Que se cumple a partir de la propiedad que hemos recordado. Ahora vamos a desarrollar esta diferencia al cubo, recordando esta propiedad, ¿no? Ahora, aquí es x menos 1, entonces, ¿qué pasaría si en lugar de a más b coloco a menos b? Simplemente le cambio de signo a todo. Aquí por menos, aquí también es menos, y aquí también es menos. Es fácil, ¿no? Cuando es negativo se cambia todo el signo negativo, y cuando es positivo todo sería positivo. Bien, entonces como puedes observar ahí, ya lo tenemos la suma de cubos. Ahora vamos a resolver esta parte de aquí, la vamos a desarrollar. ¿Sí? La que he puesto de celeste la vamos a desarrollar aquí abajo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver de la siguiente manera. X menos 1 al cubo, entonces sería x al cubo, ¿no? De acuerdo a la propiedad, ¿no? Menos 1 al cubo, que sería 1, ¿no? Ya no lo voy a colocar, menos 3 veces el producto de x por 1, que obviamente es x, por la diferencia de x menos 1, ¿no? Y ahí está, así lo tendríamos, así quedaría, y lo demás se sigue copiando igual, más y cubo. Esto ya, lo demás va a seguir igual, así que simplemente lo copio ahí. Y esto sería igual a lo que es, lo demás también se mantiene igual a 3 veces el producto 3xy menos 1 por yz, ¿no? Ahora vamos a resolverlo, es decir, vamos a resolver este problema, pero recordando y agrupando lo siguiente. Acá tenemos x cubo, ¿verdad?
lo voy a poner de otro color, quizá de gris. Y más y cubo más z cubo, esto ya lo tenemos como dato, ¿verdad? Esta suma de x cubo más y cubo más z cubo por dato es 4. Entonces ahí lo estoy colocando. Entonces vamos a reemplazarlo, ¿no? Sería 4, que es la suma de los 3 al cubo. Y lo demás lo seguimos escribiendo tal como está. 4 menos 1 menos 3 veces x por x menos 1. Entonces así estaría quedando ese lado y en el otro lado quedaría 3 veces x menos 1 también por yz. Este 4 menos 1 lo vamos a resolver, ¿no? Este 4 menos 1 que acabo de sombrear es 3. Ahí está, ya le hemos colocado 3. Y ahora podemos hacer algo muy interesante. Lo que podríamos hacer aquí es simplificar, es decir, sacarle tercia a todo. Sacamos tercia a 3, sacamos tercia a esta expresión y sacamos tercia a esta expresión también de acá. Entonces nos quedaría 1 menos x por x menos 1 es igual a x menos 1 por yz, ¿no? Entonces así nos quedaría la expresión ya un poco más reducida, pero ahí no acaba todo, porque si te das cuenta hay dos términos aquí que se asemejan, el x menos 1 y el x menos 1. Entonces esta parte de aquí que está negativo, el menos x por x menos 1, lo voy a pasar al otro lado sumando y voy a dejar al 1 solito. Entonces 1 sería igual a x, ¿no? Ya que ya pasa positivo por x menos 1, más lo que está en el otro lado, que sería x menos 1 por yz. ¿Qué crees que vamos a hacer en esta parte? Simplemente vamos a hacer una factorización. Es decir, vamos a dejar el 1 es igual y ahí vamos a factorizar el x menos 1. ¿Qué quedaría dentro del paréntesis? Quedaría lo que no está factorizado, o sea, sería este x, ¿no? Acá está. Más, y del otro lado, al factorizar x menos 1 nos quedaría yz. Entonces x más yz. Y ahí estaría factorizado, ¿no? Lo que hemos hecho es factorizar esta expresión, que la voy a subrayar para que tú la puedas ver, que es lo que he factorizado, y esta expresión que también está subrayada, ¿no? La parte subrayada es lo que hemos factorizado y lo demás lo hemos colocado dentro de otro paréntesis. Para que finalmente, si tú te fijas aquí, esta expresión que está multiplicando, porque acá hay dos factores multiplicativos, esta expresión de aquí, la que voy a sombrear de verde, la voy a pasar a dividir al 1. Entonces, ahora sí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. Al pasar a dividir, tendría lo siguiente, ¿no? El 1 queda arriba y abajo quedaría la expresión que está pasando a dividir de verde sería x más yz, ¿no? ¿Y qué es lo que nos queda al otro lado? Simplemente x menos 1, ¿no? Y eso es lo que nos quedaría al otro lado, ya que lo de verde ha pasado a dividir. Y ahora sí, fíjate por favor en esta expresión de aquí. Está aquí, ¿verdad? Esta expresión de aquí, repito, está acá. Es decir, lo podemos reemplazar por x menos 1. ¿Recuerdas ahora el 1 al inicio? ¿A quién pasó a restar? Al x. ¿Qué hubiese pasado si este 1 hubiese pasado a restar este y? Hubiéramos obtenido esta expresión de manera análoga. Y si este 1 hubiese pasado a restar al z, hubiésemos obtenido esta expresión de forma análoga. Entonces podemos hacer la analogía aquí. Entonces voy a copiar esto, simplemente. Entonces, esta expresión de acá, ¿no? Esta expresión de aquí, la podemos obtener de manera análoga. Si el 1 no hubiese pasado a restar al x como lo hice de antes, si no hubiese pasado a restar al y, lo que hubiésemos obtenido es lo siguiente. Aquí en lugar de x hubiese sido y acá en lugar de y hubiese sido x, y acá hubiese sido finalmente y. Es decir, hubiésemos obtenido esta expresión que está acá justamente. Tú puedes hacer la prueba, puedes pasar a restar ahora el 1 al y agruparlo nuevamente así como lo hice en esta parte de acá, y vas a obtener esto de acá, ¿no? Y de igual manera sería con el z, ¿no? Si el 1 hubiese pasado a restar al z y lo hubiese agrupado con el z, hubiéramos obtenido aquí z y acá lo que no es z, es decir, xy, y finalmente acá z, ¿no? O sea, hubiésemos obtenido de igual manera ello. Entonces,
si nos fijamos ya finalmente, tú puedes observar aquí que ya tenemos las tres expresiones que aparecen aquí. Estas tres expresiones están acá y la vamos a reemplazar. Entonces nos piden finalmente, 1 sobre x más y z sería x menos 1. Más el otro sería simplemente y menos 1. Y finalmente la otra expresión sería z menos 1. Entonces, como te digo, la primera expresión nos permite demostrar que hemos obtenido esto. Ya si el 1 lo pasabas a restar al y y lo agrupabas con el y, hubieses obtenido esta expresión y así, ¿no? Entonces, así nos queda que al final esto es x más y más z, si lo agrupamos, ¿no? Pero menos 3, porque estamos restando los unos, ¿no? Que aparecen. Pero x más y más z es dato, está acá. Esto es 1, entonces sería finalmente esta expresión 1 menos 3. Y el resultado de eso es menos 2. Entonces, así de esta manera hemos obtenido la respuesta a este problema. Este problema es un poco complicado, sí, lo admito, pero hay que practicarlo, hay que intentar entenderlo, porque nos hace que nosotros busquemos distintos métodos de resolución. Es más, nos invita a recordar algunas propiedades como este de acá, ¿no? Pero lo demás es un artificio, ¿no? Y ese artificio es muy importante saberlo. Muy bien, estimado estudiante, espero que te haya gustado el video. No te olvides suscríbete a Unimaths, por favor, ¿sí? Dale, como dicen todos las personas, ¿no?, que emiten videos, dale like a la campanita, por favor. Dale like al video, activa la campanita y conmigo será hasta un siguiente video. Muchas gracias.